camino hacia mí, esencia en cada sol, energía sin fin. Alma que despierta, vibración celestial. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Vamos con un nuevo interactivo. En esta ocasión me parece muy interesante. Un interactivo sobre nuestro karma sentimental. Ahí entramos todos, solteros, solteras, con pareja, sin pareja, separados, divorciados, etc. Porque es una visión como mucho más personal, cómo vivimos y desde dónde vivimos nosotros nuestros sentimientos, sobre todo a nivel de pareja, qué actitudes tenemos que no son nuestras, que son heredadas, qué lecciones venimos a aprender en el mundo sentimental que arrastramos de otros lugares, de otras vidas. Interesante punto. Así que para ello te invito a que elijas una de las tres opciones: sombrerito verde, sombrerito naranja, sombrerito morado. Recuerda que debes cerrar los ojos, respirar profundo, conectar con aquella primera opción que te venga a la mente, o que cuando abras los ojos te vayan directamente ahí. Elige la que más vibre contigo. Si te cuesta, no pasa nada, siempre puedes pausar el vídeo y volverle a dar al play cuando tengas ya esa opción elegida. ¿Te parece? Pues iniciamos con la primera opción, sombrerito de color verde. Bien, pues vamos con esa primera opción a las personitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Ya he puesto las cartas porque como son varias, quería que se viera la imagen perfecta y no estar perdiendo el tiempo. Así que vamos a ello con esa primera carta. ¿Cómo podemos equilibrarnos? Fijaros, sale el 11, la fuerza en este caso. Quizás es momento, viendo las cartas así en general, creo que es momento de dejar de forzar, de dejar de pelearte, de dejar de mostrar o de proyectar una imagen de estar por encima de lo sentimental, de que nada me afecta, de que paso de todo, de que etcétera, porque me da la sensación en este caso que es una pura y simple proyección. Y tú me dirás, sí, ya Padma, pero no es así. O sea, yo realmente paso del amor, paso de las relaciones, porque todo es lo mismo, porque nada fluye, porque... Quieto, parado. Vamos a ver cómo se desarrolla la lectura, porque me da la sensación de que no solamente arrastra, sino que además tienes una firme convicción o desconfianza en cuanto a las relaciones, en cuanto a lo sentimental se refiere, y por ende te proyectas, pues bueno, como esa persona invencible, que nada ni nadie le puede afectar ni tocar el corazón. Y eso es momento de empezar a relajarlo, de empezar a fluir. No te estoy diciendo que te tengas que abrir constantemente o que, ala, venga, ahora me convierto aquí en puertas abiertas. No. Pero deja de proyectar esa imagen que en realidad no sientes, que en realidad no vibra contigo, que en realidad es pura y simple coraza. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, ¿qué influencias traemos de vidas pasadas? Me da la sensación de que de alguna manera con estas dos cartas nos salen los enamorados y nos sale la carta de la confianza y la fe. Es posible que tu alma venga con esa herida de vidas anteriores, de desconfianza, de haber sido traicionado, traicionada, de haber sido decepcionado, decepcionada en otras vidas e incluso en esta propia. Probablemente es algo que se haya podido repetir en tu vida como patrón,
de que, pues bueno, las personas que puedas, con las que puedas haber estado no acaban de cumplir con esa confianza o ¿cómo te diría yo? Como que de alguna manera tu alma sigue repitiendo los mismos patrones y sigues atrayendo almas que de alguna manera vienen a enseñarte. Recordemos que al final todos somos maestros de todos y todos somos aprendices de todos. Y al final acabamos atrayendo a nuestra vida esas energías que de alguna manera vienen a enseñarnos partes de nosotros para que podamos trascenderlas, dejarlas atrás para poder seguir evolucionando como almas, ¿no? Al final, cuando uno tiene una creencia muy arraigada, no deja de atraer personas o situaciones que le sigan mostrando constantemente esa creencia para, de alguna manera, reincidir en ella, y en tu mano o en nuestra mano está poder aprender y saltarla o quedarnos ahí en bucle, con lo cual sería interesante que observes qué tipo de relaciones atraes a tu vida. Quizás eres alguien muy centrado, eres alguien muy equilibrado, que sueña con una relación estable, etcétera, como muy típica, ¿no? Y en cambio te sientes atraído o atraída por personas muy independientes, con unas ideas de relación pues mucho más laxas quizás que la tuya. Quizás las personas que puedan aportarte eso que tú buscas te parecen del montón, te parecen rutinarias, y en cambio esa persona por la que te sientes atraída es el típico o la típica que ya arrastra cierta fama, ¿no? de eso. Observa cómo te mueves en esos lares, en ese punto de atraerte ese tipo de relaciones, porque al final las personas somos como muy especiales, somos como muy puñeteros, como digo yo, y acabamos atrayendo aquello que no queremos a nuestra vida. Y lo atraemos una y otra vez, ese tipo de energías. Pero no es más, repito, que para te puedas enfrentar a eso y decir, vale, ya lo he visto, ahora lo trasciendo, lo vivo, lo paso, aprendo la lección y sigo mi camino, ¿no? Al final es algo muy peculiar lo que nos suele suceder. Fíjate, aquí tendríamos las lecciones a aprender y curiosamente nos sale el sol, que en este mazo en concreto sale la imagen de un hombre con un bebé en brazos, y al sacar la carta siguiente me ha salido un bebé. Deberías observar si eres mujer, si eres mujer o eres hombre, me da lo mismo, pero sobre todo si eres mujer, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Realmente tienes quizás la fantasía en el fondo de estar buscando a ese hombre perfecto, que sea el padre de tu hijo o de tu hija? Algo tiene ahí que ver un bebé. ¿Qué es lo que sucede con esa maternidad? Quizás quieres ser madre o padre, pero no quieres vivir una relación sentimental. Y lo que te están diciendo es que, a no ser que sea algo muy mecánico, invariablemente esa figura tiene que estar presente, sea hombre o sea mujer, me da lo mismo. Es algo a lo que
a lo que debes darle una vuelta, una buena reflexión. Al final, fíjate, el sol también nos habla, por supuesto, de abrirnos, de socializar, de confiar, de brillar, de autoconfianza. Podríamos estar hablando de que al final quizás tienes esas heridas de traición, de decepción, de falta de confianza en las relaciones, y por ende al final tendemos no a culpabilizarnos, a decirnos que es que tengo mala suerte, es que siempre me fijo en las personas incorrectas, es que algo debo estar haciendo mal, o es que algo debo tener mal, etcétera, etcétera. Y aquí, más allá de lo que ya te he dicho, sobre todo con ese bebé, que también nos podría hablar de algún punto en tu infancia en donde quizás han dañado tu autoestima o tu autoestima de alguna manera, también te están diciendo que es un momento de reafirmarte en esa autoestima, de que debes empezar a elaborar, que debes empezar a trabajar esa parte y darte cuenta de tu valía, de tus capacidades, de tus herramientas, de tu belleza interna y externa, de todo lo que vales, de que eres alguien como muy valioso y que además eres muy capaz de poder discernir al final qué relaciones sí te convienen y qué relaciones no te convienen, de que al final cuando vamos madurando y vamos teniendo otras herramientas y vamos siendo capaces de ver qué relaciones sí nos convienen y qué relaciones no nos convienen. El problema a veces está en las expectativas, en esos cuentos de hada que nos formamos en nuestra cabeza, que nos hacen ver el amor o las relaciones de pareja como si fuera, pues eso, una película de Walt Disney, que todo es maravilloso y perfecto, que el caballero andante, el príncipe azul, va a venir a salvarnos de las garras de los malos y que vamos a tener un final de comiendo perdices, un final feliz, ¿vamos? Entonces las relaciones no son así, las relaciones se basan en dos personas iguales, tanto en responsabilidades como en ofrecimientos, que deben ir de la mano, que nadie está uno por encima del otro, ni uno tiene más derecho que el otro, ni uno tiene más obligaciones que el otro, y que al final son compañeros de viaje, son compañeros de vida, y que debemos ir a la par. No podemos proyectar una princesa en apuros o un príncipe azul, porque en la realidad no existen ni las princesas de cuentos de hadas ni los príncipes azules. Desgraciadamente, por experiencia te digo que el príncipe azul destiñe, con lo cual más vale que te busques, como me dijeron una vez, un hombre maduro. ¿Cómo era? Ahora no me voy a acordar. Bueno, es igual. Eso, que dejémonos de cuentos de hadas, y cuando ponemos los pies en el suelo y te das cuenta, eso era un hombre maduro pero con defectos. Ojo al dato. Pues eso, que al final debemos vivir las relaciones desde ese punto de realidad. Y en cuanto nos dejamos de expectativas, de películas de Walt Disney, nos vamos a dar cuenta de que ahí sí somos capaces de discernir qué persona nos conviene y qué persona no nos conviene. No somos capaces de discernir cuando creemos en nuestra imaginación que esas personas tienen que ser perfectas, maravillosas, que tienen que ser salvadores o salvadoras, que tienen que ser, pues eso es lo que os decía, protagonistas de esa película de cuento, ¿no? Y la realidad no es así. Por lo que en la realidad eres capaz de saber elegir qué es lo que te conviene y qué es lo que no. Y desde ese punto verás cómo, poniendo los pies en el suelo y viendo realmente
la realidad, te será mucho más fácil darte cuenta de tus capacidades en cuanto a lo sentimental se refiere. Fíjate que en la herencia que puedas venir arrastrando, es posible que en tu árbol genealógico se hayan repetido separaciones, rupturas, alejamientos, según la época, ¿no? Que no existían esas historias. Pero sí que han habido probablemente rupturas como muy contundentes, cierres de etapa como muy severos, ¿no? En donde cada uno ha ido por su lado. Y eso puede haber hecho que vayas arrastrando esa herencia generación tras generación. Y que al final, curiosamente, ese 2 de fuerzas que nos habla de la familia también y de la autoconfianza, de cómo nos enraizamos, de cómo crecemos, de cómo hacemos crecer ese árbol, ¿no? Si lo planteamos como esa herencia, pues toca enraizarnos otra vez y darnos cuenta de que debemos también sanar, que aquello que esa desconfianza, más allá de lo que tú hayas vivido, probablemente se ha repetido en varias ocasiones en tu árbol. Y eso tiene que hacerte ver que quizás el hecho de llegar a este interactivo es que tú eres la persona que tiene que romper con esos patrones, que lo que haya pasado anteriormente nada tiene que ver contigo, que tú no tienes por qué reincidir en tu árbol, que tú no tienes por qué repetir los patrones y que al final, aportando luz a esas generaciones anteriores, puedes sanar y liberarte de esas cadenas, vamos a llamarlo así, que venimos arrastrando generación tras generación. Deberías profundizar en la historia de tu árbol, si se han repetido situaciones, pues eso, de separaciones en cuanto a lo sentimental, si algo tenían que ver los hijos ahí, si se han quedado personas solas con sus hijos y eso ha podido crear pues ciertos choques en tu árbol, ¿no? Cierta dureza en ese árbol genealógico y que al final tú has hecho como de receptor de todas esas vivencias, más allá de las tuyas, que por supuesto creo que también las has podido tener, para reincidir, lo que te decía antes, reincidir una y otra vez en ese patrón, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Fíjate que las energías que deberías trabajar, nos sale la estrella, que es tus sueños, tus deseos ocultos, aquello que escondes de la realidad, a la vez que también dejarte guiar por esas energías que a veces nos persiguen o nos acompañan y que de alguna manera nosotros rechazamos también. Es momento de dejar que todos esos deseos ocultos, esa magia interna que llevas escondiendo, empieces a dejarla salir. Lo que te decía anteriormente, ¿no? Que a veces probablemente proyectas una coraza, una fortaleza, una frialdad en cuanto a lo sentimental se refiere, que nada tiene que ver con lo que realmente sientes. Que probablemente tus discursos sean: no quiero pareja, no quiero hijos, o quiero hijos pero no quiero pareja, o paso de todo, o tal. Y al final es simplemente un discurso aprendido para protegerte de esos sueños que andan por ahí ocultos y que deberías empezar a darles cierto margen para que empezaran a salir. Al final, para ti se viene como conclusión una época de reflexión. Es momento de darle un giro a esa proyección, a cómo estás viviendo,
pero no te digo que de alguna manera lo hagas simplemente porque te ha salido en una tirada de tarot, sino que deberías profundizar, reflexionar, ver cómo es. Fíjate que el colgado además también en algunos mazos nos habla del árbol de la vida. Deberías profundizar en ese árbol, deberías ver cómo han sido las relaciones de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y así ir tirando para atrás, salvando las distancias generacionales, porque evidentemente lo que hoy en día podía ser un divorcio, anteriormente pues era el abuelo ha desaparecido y no sabemos dónde está, te quiero decir. O matrimonios pues que hacían cada quien su vida, porque el abuelo, la bisabuelo o el tatarabuelo pues tenía otra familia o lo que fuese, ¿no? Deberías profundizar ahí, investigar, observar cómo realmente te mueves en lo sentimental. ¿Realmente tu discurso es desconfiado o confiado en el amor? ¿Qué tienen que ver esos bebés ahí? Y empezar a darle la vuelta a tu árbol, a darle la vuelta a tu proyecto, a cómo te proyectas, a darle la vuelta de alguna manera a tus pensamientos, a tus creencias que te limitan, que te hacen que te escondas dentro de esa torre protectora, a empezar a elaborar tu confianza, el aposentar, el enraizar los pies en el suelo, dejar los cuentos de hadas para Walt Disney, pero no para ti, sino para todos y todas, porque Walt Disney son muy bonitas, pero hicieron mucho daño, y verás cómo poco a poco vamos dejando ese karma, esa desconfianza atrás y empezamos a generar una energía sentimental mucho más positivo y mucho más acorde a lo que realmente sentimos dentro de nosotros. Pues hasta aquí tu lectura, espero haberte ayudado. Quiero recordaros que de lo aquí dicho se haga una lectura consciente y responsable. Recordad que son energías generales y que no todo tiene que vibrar contigo, pero bueno, quédate con aquello que realmente te resuene. Recordarte también que para ayudar al canal puedes suscribirte si aún no lo has hecho, dejar tu like, compartir, comentar, activar la campanita, etcétera, etcétera. Que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaskar. Pues aquí estamos con la segunda opción, sombrerito de color naranja. Fijaros, también se viene una lectura intensita. ¿Cómo equilibrar vuestro yin yang? Me da vuestra energía femenina masculina. Me da la sensación de que necesitáis evolucionar, laborar, darle protagonismo a esa energía femenina, a esa creer en nuestra belleza, en nuestro poder personal, en nuestra intuición, en que vamos a ser capaces de gestar aquello que soñamos, aquello que queremos, de que somos atractivos, atractivas, de que de alguna manera dejarnos llevar por esa energía mucho más sutil, mucho más ligera, no tan activa, no tan direccionada, no tan autoritaria, no tan como marcada como probablemente sueles venir haciendo o teniendo una energía masculina como mucho más aposentada, como mucho más marcada. Es cierto que ahora mismo, en la época en la que vivimos, todos y todas generalmente tiramos mucho más de la energía masculina porque, bueno, es la que nos da esa acción, la que nos marca ese camino, esa hoja de ruta en donde está muy aposentada la sociedad. Pero a nivel individual deberías dejarte llevar más por esa energía sutil de la femenina, de dejar, pues bueno, esa sutileza salir de ti, ¿no?
Fíjate además que esas influencias de vidas pasadas, tenemos al emperador, toda la energía masculina de la que te estaba hablando, y además tenemos la carta de la vida amorosa, por lo que me da la sensación, viendo esta zona media de la lectura, de que es algo que vienes arrastrando desde otras vidas. Probablemente te ha tocado y te tocó ser la parte fuerte de tus relaciones, de tu vida en general, en donde es posible que las relaciones sentimentales tampoco fluyeran como es debido. Me da la sensación, en este caso, que de alguna manera te gusta tener el mando, te gusta como ejercer cierto poder dentro de tus relaciones sentimentales, porque es posible que de alguna manera sufrieras cierto desengaño, cierto abandono, en donde en algún momento tuviste o tuvieron que decidir entre tú y otra persona, o entre tú y otro lugar, y como que de alguna manera te quedaste en tierra, ¿no? Nunca mejor dicho. Fíjate que ha salido la carta del barco junto con el carro, una carta de movimiento, una carta de viaje también, y me da la sensación de que de alguna manera arrastras de otras vidas ciertas heridas de abandono, que quizás en esta se ha podido incidir de otra manera, ya sea con una figura paterna o con una relación sentimental, etc. Pero sí que me da la sensación que marcas mucho tu territorio, no eres fácil de dejarte fluir, porque de alguna manera dentro de ti albergas cierto miedo a ese abandono, algo que arrastras desde luego desde otro lugar, desde otra vida, ese quedarte en tierra, porque esa otra energía, esa otra persona quizás tuvo que decidir y no decidió por ti, sino que decidió, pues si hacemos caso a las cartas, irse de viaje, salirse de viaje y tú quedarte ahí esperando. Fíjate cómo de alguna manera tú te quedas aquí oliendo la flor mientras el otro se despide de ti, como diciendo hasta luego Lucas, yo me embarco, y ahí te quedas, ¿no? Al final eso puede haber derivado pues ese desarrollar una energía masculina mucho más marcada, porque yo ejerzo el control, yo ejerzo la autoridad sobre mí, sobre mi vida, y no voy a dejar que nada ni nadie venga a abandonarme, ¿no? A dejarme aquí oliendo flores mientras se larga a por tabaco, por llamarlo de alguna manera. Fíjate que las lecciones en esta lectura es que además viene como muy correlativa. Viene de la mano de la estrella y el 5 de llaves. Ambas energías, ambas cartas nos hablan de lo mismo. Posiblemente en tu fuero interno eres alguien tremendamente soñador, que tiene un mundo interno de deseos, de sueños, como muy marcado, a la vez que crees que no se van a hacer realidad. Es decir, posiblemente te boicoteas en cuanto a tus expectativas, en cuanto a tus objetivos, en cuanto a tus metas, porque son cosas efímeras, son cosas que nunca voy a lograr, ¿no? Es como si me gustaría tener, yo qué sé, una casa al lado de la playa, pero vale mucho dinero, me va a costar mucho esfuerzo y eso va a ser imposible para mí. Es como que de alguna manera en tu árbol, en tus herencias transgeneracionales, han habido situaciones o personas que han sido muy soñadoras, que han querido o que quizás en un momento dado de su vida tenían muchos proyectos, muchos sueños, muchas inquietudes, ilusiones, esperanzas, y a lo largo de su trayecto, de su tránsito vital, esas esperanzas, esos sueños se fueron diluyendo, ¿no?, con las situaciones y las circunstancias de su realidad. Y eso ha creado en ti
ese ver a través de las gafas del cinismo, ¿no? Buah, sí, todo muy bonito, pero eso es algo imposible. Sí, tal, pero yo tengo que pisar con los pies en el suelo y no dejarme llevar por ciertas ilusiones, por ciertas esperanzas, por el romanticismo, por lo que sea, ¿no? Y al final te estás limitando en cosas que está bien, ojo, está bien pisar con los pies en el suelo, pero también está bien soñar sin expectativas, sin proyecciones irreales, pero sí está bien soñar o querer mejorar o querer tener pues una pareja romántica, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del karma sentimental, o tener una vida feliz junto a la pareja, ¿no? Está bien soñar. Por tanto, lo que deberías es empezar a dejarte fluir, a no querer controlar ni las situaciones ni a la persona que tienes enfrente. En cuanto a la relación sentimental, debemos ser conscientes de que cada quien somos de manera distinta, proyectamos de manera distinta, reaccionamos de maneras distintas, accionamos de maneras distintas, y que para ti el amor sea blanco no quiere decir que para mí, que sea negro, lo mío es malo y lo tuyo es bueno, sino que al final debemos cohesionar ambas energías. Lo decía en la opción anterior y lo vuelvo a repetir. Las relaciones de pareja no son yo soy más y tú eres menos, en sí en cualquier tipo de situación, pero vamos a centrarnos en la sentimental. No se trata de que uno esté por encima del otro. Una relación de pareja se trata de dos personas que van al unísono, que son compañeros de viaje, y que mañana me puedo caer yo y mi pareja me va a levantar, pero quizás pasado mañana quien se cae es mi pareja y me va a tocar a mí levantarlo. No se trata de tener una pareja que te vaya a levantar siempre o que tú tengas que levantarlo siempre, sino que al final somos compañeros de viaje. Y frente a esta ecuación debemos asumir que habrá momentos en donde podremos ejercer con esa energía masculina porque nos va a tocar la situación para ejercerla, pero habrá otras en las que deberemos soltarnos y dejarnos llevar más por esa sutileza de la energía femenina, y eso no te va a hacer menos ni te va a poner en jaque frente a tu pareja, o no debería. Si te pone en jaque frente a tu pareja es porque quizás no hemos elegido una buena pareja, porque al final dentro de la pareja lo que debe haber es respeto, equilibrio y compañerismo absoluto, ¿no? No podemos estar uno por encima, uno ejerciendo más poder que otro, porque entonces no hay una pareja en equilibrio como tal. Por lo tanto, creo que en este caso debes observar en tu árbol esas ilusiones desbaratadas de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Si puedes sacar información de todo ese árbol, de todo ese libro familiar, creo que te puede servir mucho de ayuda en cuanto a poder ver cómo transitas por las ilusiones, por esos deseos, por esos sueños de romanticismo. En este caso, ojo, con los pies en el suelo, No estoy hablando de cuentos de Walt Disney porque en mi vocabulario eso no entra, sino en, ostras, pues yo quiero tener una pareja con la que poder compartir, que me sepa escuchar, que etcétera, ¿no? No todo tiene que ser el príncipe azul, sino que podemos pisar con los pies en el suelo soñando también, cuidado. Y eso sí, ejerciendo o dejando que esa energía más sutil, más femenina, salga a la luz y no tener que ejercer siempre como de poderoso,
de mandar yo, de tener yo las riendas, de que siempre se haga todo a mi gusto, a mi manera, cuando yo decida, cuando yo quiera, etc. Sino que intentar compaginar ambas energías. ¿Qué energía debemos trabajar? Fíjate, el juicio. Es una energía de hacer revisión. Es una energía de que te invita a mirar cómo hemos procedido hasta este momento, cómo has vivido tus relaciones, cómo has fluido en ellas, a la vez que también es una carta que nos habla de ese, no ya de ese árbol, sino de esas herencias. Fíjate cómo por aquí abajo tenemos todo de seres de otro mundo, ¿no? De fantasmas, no me gusta, o de espíritus, vamos a llamar mejor espíritus, de esos mensajes que pueden hacerte llegar. Me encanta porque se correlaciona muy mucho con esta lectura, ¿no? Cómo a partir de la investigación, de la información que puedan hacerte llegar tus ancestros, esas personas que vivieron y que han formado parte de tu árbol y que al final tú acabas siendo la receptora de su herencia, pueden ayudarte a darle la vuelta a toda esta lectura, ya que fíjate que como conclusión tenemos a la Torre, una carta que te habla de salir de tu zona de confort totalmente, de hacer un cambio radical en esas maneras de actuar, de creencias, de pensar, etc. De que de alguna manera utilizas también como protección todo lo que ya te he dicho, lo utilizas como protección para que no se te hiera, para que nada salga de tu zona cómoda o de tu zona de control, ¿no? Y es momento de liberar esa energía, de liberarte y de liberar también a los demás, de que las cosas tengan que ser a tu manera, o de que las relaciones tengan que cuadrar con tus creencias o con tu forma de pensar. Al final, como te decía, no somos nadie, somos perfectos. Ni yo, ni tú, ni absolutamente nadie. Todos tenemos defectos. Y si los demás deben aceptarnos con nuestras luces y con nuestras sombras, a nosotros también nos toca aceptar a los demás con sus luces, pero también con sus sombras. No podemos pretender que los demás encajen a la perfección en nuestras expectativas, en cómo lo queremos, en cómo deben ser, en cómo deben pensar, en cómo deben vestir, en cómo deben vivir, en qué nos tienen que dar, en qué nos tienen que soltar, etc. Es una lectura que te invita a profundizar muy mucho, sombrerito naranja, en cómo vives las relaciones y qué ha provocado que tú en esta vida tengas que o necesites ejercer ese control sobre las situaciones, sobre tus relaciones, etc. Y para qué, sobre todo, para qué ejerces ese control en tus relaciones. Necesitas que validen lo que sienten por ti, dándote lo que tú quieres. Necesitas asegurarte de los sentimientos que tienen los demás por ti. Porque si no hacen lo que tú crees que deben de hacer, ya no te quieren. Deberías plantearte, hacerte preguntas. Y si puedes, repito, investigar tu árbol genealógico, sobre todo a nivel de mujeres, sobre todo a nivel femenino, las energías femeninas, cómo han vivido. Además, debemos tener en cuenta que anteriormente en otras generaciones la mujer estaba como muy limitada, ¿no? Ciertamente. Y en cualquier ámbito de la vida, social, político, sentimental, familiar, etc. Por lo que sería interesante que pudieras ver cuántas mujeres de ese árbol tuvieron alguna frustración porque querían algo que no pudieron obtener.
ya sea, pues no lo sé, poder estudiar y no lo pudieron tener, salir de viaje y no lo pudieron realizar, ya fuera por lo sociocultural o por economía, o ponerse a trabajar o dirigir una empresa, no lo sé, cualquier cosa que de alguna manera frustrarán esas ilusiones. Y por supuesto, a nivel sentimental, ¿cuántas mujeres de tu árbol de alguna manera sufrieron algún tipo de abandono en cuanto a lo sentimental se refiere? Y me da lo mismo que seas hombre o seas mujer. Si eres hombre, te digo exactamente lo mismo. ¿Cuántas mujeres de tu árbol sufrieron un abandono sentimental en su vida? ¿Y cuántas tuvieron alguna frustración de no poder ejercer o lograr alguno de esos sueños que pudieran tener en su vida, en cualquier ámbito? Pues hasta aquí la lectura. Quiero recordarte que de todo lo dicho hay que hacer una escucha atenta y responsable, que son lecturas generales y que no todo tiene que vibrar contigo. Quédate con aquello que lo haya hecho y a estas alturas quédate y reflexiona. No te quedes con todo, pero reflexiona todo lo dicho. Investiga y a partir de ahí quédate con lo que realmente forme parte de tu árbol genealógico, ¿de acuerdo? Dicho esto, te recuerdo también que para ayudar al canal puedes suscribirte si aún no lo has hecho, dejar tu like, compartir, comentar y todas esas cosas que suelo deciros. Gracias por acompañarme, que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaskar. Bien, vamos con la última opción, sombrerito de color morado. Vamos a ver por qué sombrerito de color morado, cómo ejercer o cómo equilibrar tus energías. Fíjate, tenemos al mago, una carta que nos habla de independencia, nos habla de individualidad, nos habla de nuevos caminos, de confiar en nuestras herramientas, en nuestras capacidades, de conectar lo que está arriba con lo que está abajo. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, en tu caso, las influencias de vidas pasadas, curiosamente sale el ermitaño y el monje o la monja. Probablemente tienes o has vivido en otras vidas pues una cierta vida de sacrificio, de fe, ¿no? Y de sacrificarte por esa fe, por esas creencias, vivir en comunidad, vivir encerrado o encerrada en esos conventos, claustros, etc. Y cómo vivir rodeando como un objetivo, ¿no? Un sacrificio. Al final sacrificas tu vida por aquello en lo que crees, por esa fe, etc. Y como las lecciones a aprender, te sale la rueda de la fortuna y la sabiduría. ¡Wow! Es que la lectura tiene su tela marinera. Fíjate, la rueda de la fortuna nos habla del karma. Nos habla de tener que darle la vuelta. Es probable que viendo las cartas para ti seas una persona, en cuanto a lo sentimental se refiere, bastante sacrificada. Para ti el tener una vida de pareja o tener pareja o todo lo que tenga que ver a nivel sentimental significa sacrificio. Cuanto más sacrificio, más quiero o más me quieren. Pero yo creo que en este caso eres más tú, que no te pones en primer lugar, sino que te pones en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto o en el 25avo si se requiere, ¿verdad?
de alguna manera te están ayudando, te están queriendo hacer ver que necesitas elaborar esa independencia, ese poder personal, ese yo. El mago es el yo soy por excelencia, es aquel que marca el camino, el que marca esa primera personalidad. Y de alguna manera te están diciendo que posiblemente esa tendencia a sacrificarte por los demás, a sacrificarte a nivel sentimental, sea a nivel de pareja, sea a nivel familiar, sea a nivel que sea, viene dado pues por esa vida sacrificada que ya tuviste y que debes empezar a elaborar ese yo soy, esa personalidad, el darte cuenta que el hecho de no sacrificarte no significa no querer. Uno puede ayudar si es necesario, pero desde un lugar en donde yo también soy importante. No desde es tu obligación ayudar y ya se da por sentado, ya se da por hecho, ya no se te toma opinión, no se te toma parecer, sino que ya se da por hecho. Por ejemplo, hoy en día es muy de esto, ¿no? Cuidar a los padres, ¿no? Cuando ya son mayores o cuando tienen cierta problemática de salud, de lo que sea. En general, siempre hay uno que se sacrifica y los demás ya dan por hecho, ¿no? Que se pueden lavar las manos porque ese ya lo hace, ya se sacrifica, ya al final, oye, no, yo cuido a mi padre cuido a mis padres o a mi madre o a quien sea porque quiero, pero eso no significa que tú des por hecho que es mi obligación, te quiero decir. En todo caso será una obligación compartida, aunque tú no te quieras hacer cargo, pero que sepas que yo me hago cargo porque yo quiero, no porque tú te laves las manos o porque tú creas que es mi obligación. No sé si podéis entender ese punto. O a nivel de pareja, ¿no? Yo tengo un buen cargo, mi pareja tiene un buen cargo y no, yo como soy la que, por ejemplo, menos cobra, a no ser que evidentemente sea una necesidad, bueno, cada quien se lo plantea a su manera, ¿no? Pero que porque sí, sea yo la que me tenga que sacrificar y no el otro. Si hay un entendimiento, hay una conversación, hay, bueno, un equilibrio, ¿no? Y decidimos los dos que yo, por lo que sea, decidimos que es mejor que me sacrifique yo, pues vale. Otra cosa es que yo aquí ni pinche ni corto y venga mi pareja y me diga, no, tú lo tienes que dejar porque a mí me interesa más esto. Bueno, chico, pues, o chica, búscate la vida, te quiero decir, ¿no? Al final tienes una cierta tendencia a no darte importancia y por ende, cuando uno no se da importancia, los demás tienden a ningunearte cada vez que quieren o pueden. Por tanto, eso no te va a evitar que te vengan a ningunear, pero por lo menos sabrán que tú vas a poner ese límite, que tú vas a decir hasta aquí, que tú vas a poner tus barreras, ¿no? Y que al final tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, no lo que ellos vengan a decirte que tienes que hacer, que es muy distinto. Como te decía, la influencia viene marcada ya de vida pasada, viene marcada ese sacrificio, ese encierro en cuanto a esa fe, a esa vida en monasterios, en conventos o en esas creencias tan marcadas. Me parece, a mí es que de verdad, lo digo en muchas ocasiones, me parece curioso cómo se compaginan las cartas de una manera brutal. Al final, fíjate, la rueda del karma o la rueda de la fortuna es una rueda que en general tiene muy buena fama, ¿no? Pero que también nos habla de la necesidad de empezar a darle la vuelta a las cosas. La rueda gira, pero puede girar a nuestro favor o en nuestra contra. Y llega un momento en la vida en donde se te plantea la situación o la circunstancia
para que de alguna manera ponerte a examen y saber si vas a aprobar, si has aprendido o tienes que seguir repitiendo la misma situación constantemente. Y ahí llega la carta de la sabiduría, ese unicornio maravilloso que te invita a soñar también, a ser un poco más fantasioso, a no dejar que esas creencias te limiten, en tanto en cuanto limiten tu experiencia vital, limiten tu camino, limiten tus expectativas, limiten tus proyectos, tus límites. Al final, oye, quizás es momento de girar la rueda hacia un lugar donde hasta hoy no lo habías girado. Quizás ya es momento de empezar a elaborar, a trabajar ese yo soy para que la rueda gire a tu favor, no en esa pesadez, no en esa obligación continua de estarte sacrificando constantemente más allá de lo que tú deseas o de lo que tú quieres, porque en muchas ocasiones esos sacrificios, ese dejarte llevar, ¿no?, por los designios de los demás, vienen dados por esa falta de confianza en ti mismo, por esa falta de creencia, porque consideras que no te queda otra que hacerlo. Quizás no te quede otra, pero repito, lo puedes hacer desde otro lugar, y desde ese otro lugar en donde se valide lo que tú estás haciendo y en donde tú mismo valides lo que estás haciendo. Es importante ese punto. Es muy importante el validar los sacrificios que tú creas que tienes que hacer desde el lugar de yo tomo la decisión, porque una cosa es yo tomo la decisión y otra cosa es no me queda otra. Es muy distinto, no solo para ti, el cómo gestionas esa situación y a cómo lo gestionan los demás. También te digo, fíjate que además esa herencia transgeneracional, que se me traba la palabrita, viene de la mano de la emperatriz y de la voluntad, sabiduría y espíritu. Mujeres en las que posiblemente, en este caso, ya hayan transitado por ese sacrificio. Lo he dicho en las anteriores veces y lo repito en esta. Evidentemente, las generaciones pasadas, si hablamos de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, la situación, sobre todo de las mujeres, no era la misma que hoy en día. Por ende, te invito a que hagas una retrospectiva, ¿no?, de cómo podían vivir esas generaciones. Lo que te estoy diciendo, antiguamente, en esos momentos en donde podríamos estar hablando de bisabuelos, de abuelos, incluso según la edad que tengas, el sacrificio femenino era casi como una obligación. La mujer cuidaba de los niños, la mujer no trabajaba, la mujer cuidaba de los abuelos, de todo aquello que se pusiera por delante, era todo cuestión de la mujer. Y al final es algo que de alguna manera tú ya vienes como muy marcada. También puede ser que en tu vida haya una cierta tendencia a la fe, al conservadurismo, a lo que está como muy marcado, y eso es algo que también debes de soltar. Fíjate que de alguna manera se te invita a ejercer tu voluntad. Fíjate cómo se repite la palabra sabiduría. Eres alguien con muchísima sabiduría interna, ya no inteligencia, que también, sino esa sabiduría de espíritu, esa sabiduría de interna, de conocimiento, de observación, de experiencia. Y es momento de utilizar todas esas herramientas, pero utilizarlas a tu favor, no a favor de los demás, sino en el tuyo propio, porque hasta hoy lo has hecho para todo aquel que se pusiera por delante, y ahora te toca ponerlo en tu vida, en tus herramientas, en tus capacidades para ti misma.
y poner en valor ese gestar, poner en valor esa creatividad, ese poder personal, esa autoestima, esa belleza, ese atractivo en todos los aspectos. No solamente hablo del físico, sino ese poder atraer a los demás con la palabra, con lo que sea, ¿no? Al final es trabajar todo tu poder personal para ganar autoconfianza, para darte tu lugar, para poder decir: yo soy valioso, yo soy valiosa, yo soy capaz, yo soy merecedor o merecedora de todo aquello que se me presente o de todo aquello que yo quiera vivir, porque ya está bien de sacrificarme, ya está bien de que no se me dé valor, ya está bien de sentirme obligado o obligada a hacer cosas o a vivir situaciones que no me interesan o que no quiero o que me sacan de mi zona de confort. Y en todo caso, si las vivo, que sea porque yo lo decido, no porque esté mal visto que no lo haga. Si está mal visto, que lo hagan los demás. Pero no, está mal visto que no lo hagas tú. Pero si no lo hacen los demás, no pasa nada. Y al final tienes que darte cuenta de que debemos vivir las situaciones desde otro lugar. Nadie dice que no lo hagas, siempre y cuando tú decidas hacerlo. No porque los demás decidan que tú debes hacerlo, o no porque los demás decidan que si no lo haces es que eres mala persona, es que eres esto, es que eres lo otro. Da igual lo que digan. Dos problemas tienen, te quiero decir. El problema es, o la cosa es, que te lo dicen a ti para que no tengan que hacerlo ellos. Te lo dicen a ti porque ellos no tienen lo que tienes tú para poder abarcar todo eso. Así que deja de escuchar y empieza a escucharte a ti. Empieza a trabajarte ese yo soy. Empieza a laborar por ti y deja de sacrificarte si no quieres. Si quieres, es tu decisión. ¿Qué es lo que debes, qué energía debes trabajar? Pues fíjate que tenemos a ese emperador que, como te decía, nos habla de tomar acción, de tomar las riendas de tu vida, de empezar a crear estrategias, de ese poder personal, de ese marcar límites, de esa autoridad, de ese aquí estoy yo porque he llegado y si te gusta bien y si no, también. Eso es lo que debemos trabajar, ese poder personal, esa autoridad bien gestionada, no autoridad de decir tienes que hacer esto porque yo lo diga. Eso, el pasar por encima de los demás, tampoco, sino el marcar límites, hacer lo que tú quieras hacer, cuando tú lo quieras hacer, como tú lo quieras hacer, sin que nadie venga a decirte tú tienes que hacer esto porque te tienes que sacrificar. No, mira, sacrifícate tú si quieres, ¿no? Yo me sacrifico si yo decido sacrificarme, no porque tú vengas a decirme lo que tengo que hacer. Eso es importante, coger las riendas de tu vida, marcar tus límites y empezar a crear tu estrategia de vida, tu plan de vida, empezar a trabajar ese poder personal para que nadie venga a desestabilizarte. ¿Para qué? Fíjate, tenemos curiosamente al diablo como conclusión. El diablo son los sacrificios. Para decidir qué tienes que hacer. Pero para decidirlo tú, no nadie que venga de tu alrededor a decirte nada. Tú decides qué suelto y qué elijo. Yo decido qué me da placer y qué no. Yo decido ser egoísta porque me da la gana, o no serlo porque no quiero. Porque no sacrificarme no significa no ser egoísta. Perdón, no sacrificarme no significa ser egoísta. Es importante ese punto. Que todos y todas tenemos obligaciones, por supuesto. Pero el no hacer, el no ejercer esas obligaciones
estás en tu derecho de hacerlo o no, evidentemente. Hablo de obligaciones. Otra cosa son las que te quieran incluir los demás. Que eso ya, bueno, pues mira, si no las cojo, me puedes llamar lo que quieras, te quiero decir. Pero eso no es mi obligación. Y como no es mi obligación, si me llamas egoísta es que probablemente tú te quieres lavar las manos, ¿no? Pero el hecho de optar por ejercer ciertas obligaciones no significa tampoco que te tengas que sacrificar. Todo depende desde el lugar desde donde lo hagas. Repito. Y eso es lo que tienes que decidir. ¿Dónde pongo los límites? ¿Hasta dónde me sacrifico? ¿Hasta dónde no me sacrifico? Porque, repito, cuando uno decide tomar una acción, el sacrificio ya no existe. Los sacrificios vienen cuando me obligan a hacerlo. Si me obligan a hacerlo, yo decido si tomarlo o no. Si yo lo decido, no me sacrifico, lo hago porque quiero. Y ahí también asumo mi parte de responsabilidad. Así que, personita del sombrerito morado, te toca hacer un buen trabajo personal, en este caso sobre todo personal, de darte el lugar que te pertenece de una vez por todas. Recordad hacer una escucha atenta y responsable de lo que aquí se diga que son energías generales, que te quedes con aquello que te haya vibrado y profundiza en ello, reflexiona para sacarle todo el jugo posible. Si te ha gustado y para ayudar al canal te invito a que dejes tu like, a que compartas, comentes, etcétera, etcétera, y por supuesto que todo lo bueno te persiga, te alcance y se quede contigo para siempre. Namaskar. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme una semana más. Recordad que podéis suscribiros, dejar vuestro like, compartir, comentar, etcétera, etcétera. Activar la campanita para que YouTube os avise de nuevos contenidos, de directos, etcétera. Y que todo lo bueno os acompañe, os persiga, os acompañe y se quede con vosotros para siempre. Namaskar. Alma, paz, me daró el camino hacia mí.